Doctor Palacino, usted se ha puesto de alguna manera a órdenes de la Fiscalía para rendir las explicaciones que sea necesario dar. ¿Es consciente en las charlas con su abogado de lo que le puede pasar en términos legales? Pues sí, realmente nosotros consideramos que hemos tratado de actuar de la mejor buena fe y con el propósito de administrar bien todas las cosas, de manera que nosotros estamos listos para cualquier explicación que haya que dar sobre todo lo que ha venido ocurriendo. ¿Cómo califica usted su gestión al frente de Saludcop? Pues hombre, yo creo que es una buena gestión, pues las cifras lo demuestran, el crecimiento de la organización lo demuestra, sobre todo la calidad del servicio que se le brinda al usuario, que es una de las razones más importantes por las cuales hemos crecido de esta manera, ¿no? Perdóneme, pero si todo es tan bueno, ¿por qué estamos en la que estamos? Pues realmente hay una situación que la gente poco comprende, y es que la EPS tiene que cumplir la obligación del POS, pero marginalmente se le ha indilgado la responsabilidad del o no POS. Lo primero se paga, o sea, el Estado lo remunera con una UPC. Lo segundo, hay que pagar y recobrar. Y en ese, sí, exactamente. Y en esa discusión, entonces, hay un tiempo mientras pagan, pero también hay una discusión si lo que se está recobrando se debe pagar o no paga, o no se debe pagar, si está en el POS o no está en el POS. Y hay una discusión en un lindero jurídico que no nos ha permitido que todo lo que se entregó y se recobró no lo paguen. Y mientras se da la discusión, ¿usted por qué no prendió las alarmas frente al país? Sí, realmente eso se ha venido comentando y reiteradamente, y las EPS hemos venido diciendo, mire, hay un desfinanciamiento porque la UPC no alcanza, porque el POS ha desfinanciado este tema. El no POS arrancó siendo una proporción muy pequeña, pero en los últimos años eso ha crecido mucho y representa casi el 20% de la operación. Si Saludcop tiene una operación tan boyante y ha crecido de una forma asombrosa en los últimos años, ¿por qué no pudo asumir, por ejemplo, el pago de todos esos cheques que tenía para proveedores y después esperar que el FOSIGA de alguna manera entregara ese dinero? ¿Qué pasó ahí? Correcto, y que es una cifra que no implica, digamos, mayor esfuerzo. Son, yo digo, 250.000 millones de pesos que hay que conseguir para una empresa que tiene una operación de más de 2 billones de pesos. Pero resulta que el límite de los créditos de los bancos pues tiene una relación con la forma como viene el flujo de caja de las entidades. Nosotros tuvimos posibilidad de tener buen endeudamiento con los bancos hasta diciembre del 2008, pero ya de ahí para allá... ¿Los bancos le corrieron a Saludcop un poquito o no? Sí, pero los bancos de ahí para allá empezaron a limitar sus cupos, o por lo menos a no ampliar. ¿Pero desconfiaban de Saludcop? No, realmente siempre tuvieron una buena confianza en la entidad, por eso siempre nos prestaron. Si desconfiaran, simplemente nos habían quitado los cupos, porque los cupos son unos cupos rotatorios, de corto plazo, entonces nos los hubieran quitado, pero no, siempre nos los sostuvieron, siempre hubo confianza en la entidad. Le voy a hacer una pregunta mítica que la gente repite una y otra vez a través de las redes sociales, en los corredores, en las calles. ¿De quién es Saludcop y si algún expresidente tiene intereses en Saludcop o su familia? No, Saludcop es una organización de carácter cooperativo. El expresidente Uribe no tiene nada que ver, en absoluto nada que ver, nunca lo ha tenido. Esto pertenece a cooperativas muy prestigiosas del país, como la Cooperativa Nacional de Odontólogos, la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional, Copidrogas, Seguros de la Equidad, Fundación Universitaria Juan N. Corpas, o sea, entidades serias y que son entidades sin ánimo de lucro, al igual que es esta organización. ¿Nos vamos a enterar en el futuro de dineros importantes de Saludcop vinculados con este proyecto de Villa Valeria o no? No, realmente ese es un proyecto que se hizo con el recurso de unos inversionistas, no tiene nada que ver con Saludcop. Bueno, yo soy el dueño, yo soy el promotor de ese proyecto. Sí, pero ahí terminaron como participantes del proyecto muchas personas que de alguna manera tienen que ver con Saludcop. Efectivamente, es el entorno en el que yo me muevo, sí, pues yo estoy en el entorno de la salud. ¿No es un pago de favores? No, en lo más mínimo, en lo más mínimo. Yo he sido muy transparente en eso. Hubiera quebrado la entidad donde yo me ponga a decir, usted cómpreme esto y entonces yo le doy este contrato o le compro estos medicamentos. No, eso sería absolutamente irresponsable. Allá hay unos mecanismos, hay un departamento de proveeduría que hace unas convocatorias, la gente cotiza y allá deciden. Yo poco, inclusive me cuido de estar participando en la asignación de contratos y de compras. Óigame, ¿y quién invita a los hijos de un contralor a que participen en el proyecto? Y queda el mal sabor además de una Contraloría que pasó de agache con todos los problemas del sistema de salud en Colombia. Lo que ocurre es que esa relación con Julio César Turbay, hijo, es una relación de tiempo atrás que nace de la relación de mi hijo, que es de la misma edad del con él. Ajá. ¿Sí? Y las cosas se dieron, uno no espera que el papá de un personaje de estos llegue entonces a ser contralor, ni tampoco uno espera que por esa circunstancia entonces las relaciones deban desaparecer. Pero usted no pensó en algún momento decirles mejor no participen en el proyecto porque su papá al fin y al cabo pertenece a una de las entidades que tienen que vigilar cómo funciona en Colombia el manejo de los dineros. El papá, pero no el hijo. Esa es la situación. Bueno, 2 hijos, ¿no?
2 hijos. 2 hijos. ¿Por qué tiene tan buen blindaje o tenía tan buen blindaje Saducop, que logró salir airosa de multas, de sanciones? ¿A qué hora se acabó el blindaje? ¿Qué fue lo que pasó? No, sencillamente porque cumplía con todas las normas, ¿sí? El blindaje simplemente se acabó por un problema de liquidez, no hay ningún otro digamos, la decisión de la superintendencia de intervenir ahorita, que es una intervención para administrar por 2 meses, prorrogables por otros 2 meses, obedece a una situación de caja. Se encontró que hay una serie de cheques que se giraron que no tienen soporte en una liquidez en los bancos. Esa es la decisión que tomó la superintendencia. Pero en el pasado nosotros demostramos perfectamente que nuestras inversiones se habían hecho de acuerdo con las normas. Tanto las inversiones en clínicas, en infraestructura hospitalaria, en equipos médicos, que es el 98% de nuestras inversiones. Marginalmente es lo otro que se han ido completando. Claro. Usted reconoció que parte de esas inversiones incluían el respaldo de algunas campañas políticas. ¿Por qué no nos cuenta qué político respaldó Salucop? Propiamente no son inversiones, ¿no? Son aportes a los partidos, ni siquiera es la financiación a una campaña o cosas de esas, son aportes a los partidos. ¿A qué partidos? No, a varios, yo no recuerdo si están todos y hay unos, no, pero... ¿Pero tan insignificante era el aporte como para no acordarse? Pues es que no son grandes sumas tampoco, efectivamente. ¿Pero alguna campaña presidencial? Y esas, no, digamos, no son aportes que hizo Salucop, son algunas empresas que ayudaron a esos partidos. ¿Al hoy presidente Santos y le ayudó en la campaña? No, la verdad no recuerdo. Sí. ¿Alguno de los otros candidatos presidenciales? Inclusive es que no son aportes a los candidatos, sino al partido de la U, le pregunto, pues. Tengo que revisar, es posible que sí. Hay un episodio que tiene que ver con la posibilidad de que usted hubiera ordenado a través de un correo a un subalterno que destruyera cierto tipo de información. ¿Por qué no nos aclara ese episodio? Pues hombre, efectivamente en una organización como esta en muchas ocasiones hay que proteger a la entidad. Entonces, de alguna información inconsistente, borradores, información provisional, y eso puede haberse dado. Yo no recuerdo el entorno en el que se dio esa instrucción eso fue como en el año 2010. Pero normalmente usted le pide a sus funcionarios o les pedía que fueran eliminando algún tipo de información del manejo de Salucop. No es muy frecuente, pero sí eventualmente se hace. ¿Se sintió traicionado por ASEM y por el gremio de la CPS cuando apenas explotó este asunto? En un comunicado lo apartaron a Salucop de la asociación. Pues hombre, no conozco muy claramente los móviles que los llevó a tomar esa determinación. A mí me han dicho que es que los estatutos dicen que tan pronto hay una intervención hay que excluir a la asociación. Yo pensaría que no fue muy justa, pero cada quien tendrá su conciencia en la medida en que pues actúa frente a los hechos. La gente que vive en los barrios de la zona de la 100 pues ha sentido la presencia de Salucop con una serie de obras que generan basuras, que generan una serie de parqueos en las calles, que generan falta de la movilidad en las paralelas, y todas esos permisos los dio el entonces curador Barrera, que terminó siendo de alguna manera cercano a los negocios de Salucop. ¿Eso no es un poquito harto por lo menos? Yo entiendo que el doctor Jaime Barrera solamente dio una licencia de todas las que nosotros obtuvimos hace bastantes años, cuando él era curador número 4, pero el resto de licencias no las dio él. ¿Y qué tanta participación tiene él en el negocio? ¿En cuál negocio? En los negocios de Salucop. No, él ha actuado desde hace unos años como constructor de algunas de nuestras clínicas en una figura de leasing, o sea, él las construye, después nosotros las arrendamos. Pero dar un permiso y luego convertirse en constructor. Él no dio los permisos de sus propias clínicas, no. Pero le hizo una obra de otra clínica a Salucop en algún momento. No, yo creo que tuvo que haber sido una cosa muy chiquita, porque eso fue bastantes años, ¿sí? Y no lo conocíamos ni siquiera. Es que la relación con Jaime Barrero vino después, cuando nosotros adquirimos a Café Salud EPS, y ellos simultáneamente con otro socio del que se llama Mario Páez estaban adquiriendo Café Salud Medicina Prepagada. Ahí fue donde se empezaron a estrechar relaciones, pero yo en su negocio de prepago, nosotros en la operación de la EPS. Un gimnasio que se llama Los Pinos, ¿qué tan cercano es al mundo de Salucop? Buenísimo, y es muy cercano. ¿Es de ustedes? Es de nosotros. Ajá. Es que las cooperativas tenemos la obligación por ley de invertir una porción de los excedentes en educación. Hoy en día inclusive es una condición para cumplir las normas tributarias. Dicen, las EPS, las cooperativas tendrán que invertir el 20% de sus excedentes en educación formal en programas aprobados por el Ministerio de Protección de Educación. ¿Qué inversiones tiene Salucop en el exterior finalmente? Tenemos en 3 países, en Chile, en Ecuador y en México. En Chile... ¿Panamá no había un negocio también?
No, en Pero Panamá. suyo, personal. En Panamá, sí. Ahora, si quiere, le toco ese temita ahí brevemente. Pero en Ecuador y en México son empresas de medicina prepagada, ¿sí? Las inversiones que hay ya no representan el 1% del total de las inversiones de Saludcop en el exterior. Lo que hay en Chile son unas sociedades a través de las cuales controlamos Café Salud Colombia, perdón, Cruz Blanca Colombia, porque quienes nos vendieron Cruz Blanca Colombia nos dijeron que teníamos que comprar en Chile, entonces tuvimos que comprar esas sociedades en Chile. Pero quiero también aclararle que para nosotros hacer las inversiones en el exterior, hicimos una reforma de estatutos reformando solamente un artículo que nos permitiera hacer inversiones en el exterior y eso se solicitó aprobación de la Superintendencia no hay ningún Nacional negocio de de Saludcop en el exterior que no conozcamos los colombianos o del que no tenga no hay noticia de la ninguno, y esos superintendencia. negocios vienen del 2004 hacia atrás. De aquí para allá nosotros y no hemos hecho y su ninguna empresa otra en Panamá? exterior. Yo no tengo empresas en Panamá, tuve una participación en una empresa de medicina prepagada que, digamos, el estudio de factibilidad y su montaje lo hizo un hijo mío, ¿sí? Y entonces por eso participamos como socios industriales con Jaime Barrero, y ellos pusieron, Jaime Barrero y Mario Páez, ellos pusieron el capital inicial, ¿sí? Después quedó solamente Jaime. Y nosotros quedamos con una participación. El hijo mío estuvo 2, 3 años allá, después decidió venirse para el país, entonces Jaime tenía una porción en Villa Valeria y cambiamos porción de Villa Valeria por porción de la prepaga. ¿Cuánto valía su participación en ese negocio? No, pues ya para el volumen de operaciones que eso tenía, podía costar unos 500 millones, una cuestión así. ¿Usted tiene conocimiento de un restaurante que se llama Giardino en Cota, tal vez? Le Jardin. Le Jardin. Le Jardin, sí, cómo no. ¿Es suyo? Es de mi familia, ¿Y efectivamente. qué hacen ustedes con restaurante también? No, esa es una historia muy simple. Yo creo que le pasa a cualquier persona. Nosotros teníamos una casita ahí en Cota, en ese lote, que para esa época pues no tenía mayor valor. Un día construyeron la variante de Cota y otro día construyeron una bomba al lado. Dije, y esto ya perdió la tranquilidad. Dijimos, ¿por qué no hacemos algo? Hacemos un restaurante. Hicimos un restaurante y unos jardines y ese es Le Jardin. Explíqueme el negocio con o la contratación o el pago con el hoy ministro de Hacienda, el doctor Echeverry. ¿Algún tipo de asesoría dio él entonces, no ministro Echeverry, a Saludcop? Mire, ese es un tema muy simple. En algún momento nosotros quisimos hacer un estudio de la situación del sector salud. Sí. Especialmente con este estudio queríamos demostrar que había problemas, que se veía que se venía un problema de liquidez, que estaba desfinanciado el sistema, que había que reformar el POS, que el régimen subsidiado tenía dificultades. Era para hacer el diagnóstico y nosotros hicimos originalmente, el contrato fue con el doctor Augusto Acosta. Ellos después, seguramente por la cercanía entre ellos y el conocimiento que el doctor Juan Carlos Echeverry pueda tener, hicieron un trabajo conjunto. Pero ni él sabía que iba a ser ministro, ni nosotros sabíamos que iba a ser ministro, ni tenía ningún otro propósito del estudio más que hacer ese diagnóstico para el sector. ¿Usted cree que todo esto que ha pasado con Saludcop va a influir en el servicio a la gente? ¿Vamos a estar frente a la posibilidad de que Saludcop comience a hundirse? Yo no creo. La gente de Saludcop tiene un compromiso absoluto con el servicio. Es más, el día que yo me retire, dice, yo me voy, pero lo único que les pido es que sigamos cumpliendo con nuestra responsabilidad social, que es darle a los usuarios el mejor servicio posible. La entidad puede tener las dificultades que tiene, pero el usuario siempre tendrá que recibir el servicio que necesita. Por eso es que hemos crecido. O sea, el tamaño de Saludcop no es por ninguna razón extraña, es porque nos hemos dedicado a prestar un buen servicio y los usuarios creen en nosotros y cada día tenemos más afiliados. Una última inquietud. ¿Cuánto ganaba usted y qué beneficios adicionales tenía de parte de Saludcop? Yo ganaba más o menos unos 90 millones de pesos y no tenía ningún otro beneficio adicional, era un contrato laboral normal. ¿Qué va a hacer ahora? Y pagaba impuestos todos los que había que pagar. ¿Qué va a hacer ahora? Pues la verdad todavía no sé, por ahora estoy dando tumbos ¿Y pensando en la defensa? y pensando en la defensa, por supuesto. ¿Ha pensado, le ha pasado por la cabeza la posibilidad de la cárcel? Pues hombre, yo lo dije en estos días en una entrevista, yo estoy con la fortaleza de tener que asumir lo que sea necesario. Tengo la conciencia tranquila
Si es haber hecho una empresa que hizo clínicas para la gente que lo necesitaba, para los pobres, actuando dentro de una interpretación de un marco de legalidad, pues si eso es juzgable, pues ahora allá tendremos que estar. Pero si no, pues seguiremos adelante. Yo tengo mi conciencia tranquila y seguiré adelante hasta donde Dios me lo permita. ¿Qué EPS le presta a usted servicio? Salud, COP. Muchas gracias, doctor Palacino. Muy amable, muy querido.